La Navidad es una fecha de armonía, de felicidad, de pasarla en familia. Es una fecha en la que prácticamente todo es perfecto y nada puede salir mal. Y resulta de que la madrugada del 26 de diciembre de 1996, para la familia Ramsey, fue la peor noche que ha vivido en su vida, ya que por la mañana, Patsy, la madre, se llevó la sorpresa de que su hija no estaba en la habitación. No la encontraba por ningún lado. Pero lo más sorprendente, y cuando entendió todo, fue cuando encontró una nota de rescate a pie de la escalera. El evento era más que lógico, se trataba de un secuestro. Las amenazas pertinentes, la desesperación y la impotencia reinaron en ese momento en la casa de los Ramsey. La historia que vamos a contar a continuación es totalmente real, y te advierto que será una de esas historias bastante fuertes, donde si eres una persona sensible, te recomiendo que no sigas, o que por lo menos estés bajo advertencia, ya que tocaremos temas algo sensibles, difíciles de hablar y de entender, porque déjame decirte algo, este tipo de cosas son las que más nos intriga, porque primero, se trata de una pequeña de tan solo 6 años que le esperaba una vida por delante. Y a pesar de todas las investigaciones posibles y de toda la evidencia que se pudo recabar, de todos los posibles sospechosos que se tenían del caso, al final de todo esto, el caso no se pudo resolver. O por lo menos, eso es lo que creemos. Ya que al final de cuando escuches toda esta historia acerca de JonBenét, tú mismo podrás ser el juez y el investigador. Y podrás llegar a ciertas conclusiones de las cuales nosotros ya hemos llegado. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el asesinato de JonBenét, un caso no resuelto. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, muy buenas noches. Me encuentro más que listo, emocionado por un nuevo capítulo más de nuestra cuarta temporada. Ya recién acabamos de iniciar la cuarta temporada de Solo Dios sabe. Y pues bueno, sinceramente un caso que nunca había escuchado de este. Así que pues estoy bastante emocionado porque nos platiques un poco más. Bien. Y como dicen, toma 2, porque ya habíamos iniciado el capítulo, pero las cámaras decidieron no grabar. ¿No grabar? Dijeron yo hoy no quiero grabar. Entonces pues estamos repitiendo la primera parte del episodio, ¿no? Pero bueno, eso no es impedimento. Entonces pues vamos a empezar de lleno con la historia de JonBenét Ramsey. Antes de empezar, como tipo advertencia, les quiero pues informar. Este es un caso bastante fuerte porque tenemos que mencionar o tenemos que describir bien lo que pasó y cómo pasó. Entonces hay cosas, la verdad, muy fuertes en este caso. Entonces puede que sientan un poquito de ira, de tristeza posiblemente, de desesperación, de impotencia. Pero bueno, cabe
bueno, lo quería destacar por si eres una persona pues algo sensible, pues que simplemente estés advertido de que podemos describir cosas que a lo mejor, pues bueno, no a lo mejor, sino que son bastante fuertes, ¿no? Pero lo tenemos que hacer para narrar bien esta historia. Entonces, comencemos con el caso de JonBenét Ramsey. JonBenét nació en el Northside Hospital en Atlanta, Georgia. Nació el 6 de agosto de 1990. Se mudó junto a su familia a Colorado cuando ella tenía solamente un año de vida, es decir, en el 91. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, JonBenét. El nombre del padre se escribe pues normal, o sea, John Bennett, separado. Ok. Entonces, en este caso, el nombre de JonBenét juntó lo de John y Benet y lo juntó. Entonces es un nombre, digamos, algo pues raro, único. ¿Lo tienes aquí a la mano para verlo? Sí, claro que sí. Bueno, obviamente ustedes ya lo vieron ahí en el título del video. Y ese es el caso, el nombre de JonBenét. Entonces, bueno, es la combinación del primer y segundo nombre de su padre. Okay. JonBenét también tenía un hermano, el cual se llamaba Burke, el cual era 3 años mayor que ella. Él nació el 27 de enero de 1987. Entonces era 3 años mayor que ella. Su padre en el pasado, digamos, tuvo pues un primer matrimonio. JonBenét, digamos que es producto del segundo matrimonio de su padre. Su padre John estuvo casado, digamos, pues en el pasado, y de ese matrimonio también tuvo 2 hijos, también niño y niña, digamos, pero estas, para ese tiempo del que les estoy hablando, pues ya eran adultos, ya eran personas pues grandes, y de hecho tengo entendido que ni siquiera convivían con su padre, o sea, como que sí estaban muy alejados. Y pues bueno, su padre nació el 7 de diciembre de 1943 y en ese tiempo era un hombre de negocios. Era presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, la cual era una compañía de servicios informáticos. Como les digo, él estuvo casado por primera vez y su primer matrimonio terminó evidentemente en divorcio en 1978. Y bueno, en 1991, John se había mudado con su esposa Patsy, la cual es pues madre de tanto de JonBenét como de Burke. O sea, este matrimonio, los 2 niños sí son de la misma madre. ¿Del segundo matrimonio? Del segundo matrimonio. Patsy Ramsey, que era su madre, ella pues obviamente es la mamá de tanto de JonBenét como de Burke. Y entonces se mudaron en 1991. Y vamos a hablar un poquito de Patsy, su mamá. Y es importante que lo mencione más adelante, vamos a ver por qué. Pero Patsy llegó a ser reina de belleza en su juventud. Tanto así que ganó el título de Miss Virginia Occidental en 1977. O sea, sí era una mujer muy guapa en su juventud. Bueno, también ya cuando fue creciendo pues de mayor edad, pero en su juventud pues era una mujer muy guapa, tanto así que ganaba concursos de belleza. ¿Por qué es relevante? Porque más adelante vamos a ver por qué tiene sentido esto que les estoy platicando. Okay. Ahora sí, vamos a contar los hechos de esta historia. Pues bueno, la mañana del 26 de diciembre de 1996, la cual es un día después de Navidad, la madre, Patsy, se despertó como todos los días lo hacía y fue al cuarto de su hermano, del hermano de JonBenét, de Burke. Entonces ella abre la puerta y enciende la luz. Y su hermano, Burke, cuando lo entrevistan, cuando lo interrogan, dice que su madre entró, le prendió la luz y después se dirigió al cuarto de JonBenét. Y fue ahí cuando dice el hermano que le empezó, o más bien que empezó a gritar la madre. Se puso muy histérica, se puso como loca. ¿Por qué? Porque ella descubrió, cuando abrió la puerta del cuarto de JonBenét, que su hija no estaba en su cama o en su habitación. Y no la encontraban por ningún lado. Pero el punto aquí no misterioso, pero todo concluyó, todo hizo... pues todo dio resultado, todo cuadró. Cuando a pie de la escalera
dentro de la casa de los Ramsey, encontraron una nota de rescate. Todo estaba claro. Se trataba de un secuestro. En la escalera, a pie de la escalera. De la casa de los Ramsey, así es. O sea, la escalera de planta baja, planta al primer piso. No, la casa de los Ramsey era una casa muy grande. Pero eso no era tanto lo preocupante, o más bien lo importante, mejor dicho. Sino que la casa estaba muy grande, pero aparte tenía como muchos recovecos, muchas habitaciones. Era como un mini laberinto. Varios espacios. Entonces había varias escaleras, había... Por ejemplo, en este caso donde encontraron la nota, era una escalera que estaba hasta el fondo de la casa y comunicaba el del segundo piso al tercer piso. Okay. Era una escalera de caracol. Entonces cuando la madre baja al segundo piso, porque el cuarto de la niña estaba arriba en el tercero, ok. La madre baja y ve la nota de rescate a pie de la escalera. Entonces ella pues obviamente empezó a gritar, se puso muy histérica, sí, evidentemente, como no podría ser de otra forma. Y aquí algo raro, entre comillas, es que el padre estaba muy tranquilo. Pero cuando a él lo entrevistan, dice que él se quiso hacer como el fuerte de decir, bueno, o sea, ya pasó, pero necesito ser fuerte para mi familia y necesito estar tranquilo para poder hacer las cosas bien. Sí, tomar mejores decisiones. Mejores decisiones, lo cual tiene sentido, pero no, digo, se nos hace un poco raro que pues que esté tan tranquilo. Sí, normalmente uno reaccionaría también asustado, claro, preocupado o buscando algún tipo de ayuda. Así es. Ahora, la nota de rescate, que también obviamente aquí ya están viendo una fotografía de la nota de rescate, y para la gente que nos está escuchando, es una nota escrita en un cuaderno, en un papel. De hecho está escrita a mano y obviamente está en inglés, pero se los voy a traducir al español. Y pongan mucha atención porque en la carta de rescate hay varios detalles y sobre todo sí es algo fuerte lo que ellos mencionan en la nota. Entonces dice así, y cito textualmente: Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva, y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará $118,000 de su cuenta. 100,000 serán en billetes de 100 y 18,000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del dinero, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un digno funeral. Le aconsejo que no provoque a los 2 señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea a la policía o al FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un vago, ella fallece. Se alerta a las autoridades del banco, ella fallece. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella fallece. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas policiales y tácticas. Usted tiene 99% de posibilidades de quitarle la vida a su hija al tratar de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidad de traerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no solo es el único poderoso merodeando, así que no crea que quitarle la vida será muy difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Victoria. Y firma SBTC. SB. S, B de burro, T,
C de casa. Ok. Ok, esa fue la nota de rescate. Si son algo observadores o pusieron atención a lo que les acabo de narrar, vamos a ver que hay varias cosas extrañas en la nota. Primera y principal, la nota es muy larga. Sí. Es muy extensa. Cuando se trata de notas de rescate genuinas, digamos, por nombrar que esta fue falsa, cuando se trata de verdaderas notas de rescate, normalmente son cortas y van directo al grano. Tenemos a su hija, queremos tanto, en tal lugar tal día, y bye. Acá hay muchas explicaciones, muchas divagaciones y que esto y que no trate de subestimar, etc. ¿Tú cuál crees que sea la segunda cosa extraña en la nota? Quizás la firma de SBTC. Ajá, la firma. Ah, sí, o sea que pues es extraño que alguien pues firme ese Sí. tipo de carta. Sí es extraño, evidentemente, pero bueno, no sabemos qué significa hasta el momento SBTC. Pero lo realmente extraño es la cantidad de dinero que pidieron. ¿Por qué? Primero, pidieron $118,000, lo cual para una cantidad de este tipo de eventos es una cantidad muy pequeña. O sea, es mucho dinero, pero si es un secuestro es una cantidad muy pequeña. Para que se den una idea, si estuviéramos en el 2021, ahorita evidentemente sería más, serían cerca de $195,000. Los 118 Los valdrían 118,000 eso para... en 1996 sería el equivalente a lo mejor en 2025 a lo mejor a $200,000, más o menos. Esa es la segunda cosa extraña, la cantidad que es pequeña. Y tercera, en sí la propia cantidad. ¿Por qué? Porque son $118,000. Normalmente pide números cerrados. 100,000, 500,000, 700,000, 1,000,000. Pero es raro que te pidan, ejemplo, 563,702. Sí. Es muy raro, ¿no? Y aquí también es algo raro esa cantidad, 118,000. No sabemos bien por qué. Lo que nos hace pensar, a primera instancia, que la nota puede ser falsa. Entonces, evidentemente, llaman a el señor, su familia, llama evidentemente a la policía, les comenta pues qué es lo que está pasando. La policía busca por toda la casa. Evidentemente el cuarto de JonBenét se convierte entre comillas en la escena del crimen, por decir algo, porque fue la última vez donde se vio con vida. Bueno, o donde la última vez que se vio, mejor dicho. Entonces, pues llaman a la policía, empiezan a investigar toda la casa evidentemente. Y al día siguiente, como menciona la nota, los sujetos le dijeron al padre que lo iban a llamar entre las 8 y las 10 de la mañana. Obviamente estaba ahí la familia en su casa, con policías, detectives dentro de ella, esperando la llamada. Pero la llamada nunca llegó. Esa ansiedad, esa impotencia, pues ese sentimiento de estar esperando algo, de la llamada, de qué me van a decir, estará viva, o sea, esa incertidumbre, ¿no? Sí, toda una noche probablemente de que ni siquiera pudieron dormir. Sí, supongo que no. Pero bueno, supongo que debe ser un sentimiento pues muy agrio, muy difícil de llevar. Entonces, en lo que estaban esperando la llamada y veían que no llegaba, uno de los detectives le dijo al padre: ¿sabe qué? Vamos a hacer otra búsqueda por toda la casa para ver si encontramos algo raro, un objeto que esté fuera de lugar, alguna huella, alguna pista que nos pueda indicar qué es lo que está pasando. Y aquí lo curioso fue lo siguiente, que cuando el detective le dice esto al padre, el padre directamente, ahora sí que sin escalas, se dirigió al sótano. El sótano de la casa era un sótano tan grande que se dividía como en 2 o 3 cuartos. Estaba como tal, una parte del sótano. Había otro cuarto que le llamaban el cuarto de vinos, porque ahí como que guardaban pues su pequeña cavita de vinos, ¿no? Su cantinita. Y había otra habitación
que los padres lo llamaban la habitación del tren. Sí. ¿Por qué la llamaban así? Porque su hijo, Burke, y también John Benet, era como su cuarto de juguetes. Y concretamente Burke estaba armando pues un tren de juguete, de esos que vas armando las vías y después el tren, Sí. pues un tren eléctrico, ¿no? Por eso lo llamaban el cuarto del tren. ¿Y cuál es su sorpresa? Que ellos, bueno, el padre se dirige, como repito, sin escalas al cuarto de tren y se encontraron con el cuerpo sin vida de John Benet. Ok. Ella estaba en el piso, cubierta con cobijas, totalmente sin vida. Pero no fue lo peor o lo más curioso, sino que también en el cuarto, en el sótano, digamos, el sótano tenía, o específicamente ese cuarto, tenía 3 ventanas. La ventana de en medio estaba rota y estaba abierta. Ok. No tiene mucho sentido, pero estaba abierta y estaba rota. Pero lo más interesante es que se encontró una maleta azul, como si la hubieran usado de escalón para salir o para entrar a la casa. Pero lo curioso es que esta maleta no pertenecía a la familia Ramsey. Era de otra persona, posiblemente del intruso. Ahora, el padre mencionó algo muy curioso. Él dijo que el verano pasado, o sea, en el 95, o bueno, más bien en ese mismo año, perdón, en el 96, en el verano pasado, él dijo que un día olvidó las llaves de su casa y que se metió por el sótano y él rompió la ventana. Okay. O sea, él ya tenía conocimiento de que se podía entrar a la casa por el sótano, lo cual no era muy difícil. ¿Ok? Pero repito, la ventana estaba rota porque según esto el padre fue el que la rompió, pero la ventana estaba abierta. Repito, con la maleta en el piso, una maleta azul como si la hubieran usado de escalón. Ya qué curioso que el sótano dé hacia el exterior, ¿no? O sea, tenga... De hecho, vamos a hacer una pequeña representación para la gente que nos está escuchando. Haz de cuenta que tú, si ves de frente la casa, Sí. obviamente está la entrada principal. Si nos recorremos un poquito hacia la derecha, en el piso hay como una reja, como una coladera, vamos a decirlo así, una reja larga. Que ahorita vamos a ver por qué tiene sentido. Pero en esa reja larga, tú la levantas y ahí están las ventanas del sótano. Ah, ok. O sea, tú levantas la reja, si te metes, abres la ventana y puedes acceder al sótano. Ah, ok. Pensé que la casa estaba como a desnivel. No. Y que la parte pues, más alta del desnivel pues era el sótano. De hecho, Ajá. bueno, así he visto... Como las puertas, ¿no? Sí, Que y tienen, de ajá. hecho, bueno, al menos en Estados Unidos es muy común ese tipo de Ajá. construcciones. No, en este caso no. O sea, si tú la ves de frente no se ve el sótano, pero del lado derecho hay una reja donde la levantas y si te metes, ahí están las 3 ventanas ok. que dan hacia... O sea, si tú te asomas por Sí. las ventanas, hacia arriba ves Ves la la reja reja. Ah, qué del curioso. exterior. Ok. Ajá. Sí, te digo que estaba algo raro la casa. Entonces, repito, la encuentran ahí, la encuentran evidentemente sin Sí. vida. Y te digo, aquí lo curioso fue que el padre mencionó eso y sobre todo que se dirigió directamente a la habitación donde encontraron a John Benet. Ahora, esto pasa y bueno, informaron a la policía, a los detectives, etc. Evacuaron a todas las personas evidentemente de la casa para poder investigar bien la escena del crimen. Pero a ver, aquí hay algo muy curioso. Este escenario se ha repetido con esta 3 veces, por lo menos en los capítulos que hemos llevado. Se repitió, bueno, en este caso de John Benet, se repitió en Madeleine McCann y se repitió en Paulette. ¿Qué? Que contaminan la escena del crimen. Sí. Yo sé que tienen que entrar personas a tomar huellas, a tomar evidencia, detectives, pero gracias a esto se contamina la escena del crimen. Por lo tanto, si había algún indicio de alguna huella del criminal, pues se pierde con las huellas de los demás. Se puede saber, claro, pero es más difícil. Y esto fue lo que pasó aquí y más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno,
evacuaron a las personas y etcétera. Pero vamos a regresarnos un poquito a la historia. Resulta ser de que la madre Patsy, ella notaba que cuando despertaba sentía el vientre muy inflamado. Entonces, pues digamos que conforme fue pasando el tiempo, se le hacía cada vez más extraño y más evidente. Entonces ella va al médico, le hacen una radiografía y le detectan cáncer de ovario. Ella tiene un tumor y le dicen: señora, usted tiene cáncer de ovario. Obviamente no se comenta mucho sobre lo que pasó después. Lo que sí sabemos es que ella estuvo 1 año en tratamiento muy intensivo y muy fuerte. Y por suerte la libró. El cáncer se erradicó totalmente y ella se curó del cáncer de ovario. Sí. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ella decía que ella iba a luchar y ponerle pues todas las ganas y luchar contra el cáncer, porque su motivación eran sus 2 hijos, o sea, JonBenét y Burke. Ella decía que no los quería dejar solos, que eso era la motivación para que ella luchara contra eso. Y más adelante vamos a ver por qué. No te vayas, quédate con nosotros, regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Siguiendo con la historia de JonBenét Ramsey, ahora sí viene la parte fuerte de esta historia. ¿Por qué? Como habíamos comentado anteriormente, ella la encuentran sin vida en el sótano. Pero ¿cómo la encontraron? Y es aquí la parte fuerte de la historia. Según la autopsia, la ataron de manos con un cordón blanco. Y con ese mismo cordón le hicieron un garrote en el cuello. Si no saben qué es un garrote, es una especie de nudo que puedes aflojar y apretar como a voluntad. Sí. Y lo utilizan como tortura. Además, se encontró un pincel, porque la madre pintaba y tenía sus cosas en el sótano. Entonces se encontró un pincel quebrado por mitad, el cual también utilizaron para hacer el garrote. Haz de cuenta que como que si el garrote, como si lo jalaras o lo apretaras, y obviamente pues aprieta el cuello y lo aflojas y pues te lo quita, o sea, sí. ajá. Entonces lo utilizan como medio de tortura, le jalan, lo aprietan y pues te asfixias, etc. Pero además, el nudo que encontraron en el garrote, o sea, estaba bien hecho. Se nota que la persona que lo hizo evidentemente sabía mucho de esto o ya lo había hecho anteriormente. Y también se descubrió o se llegó al resultado que mientras le hacían esto, JonBenét estaba viva. O sea, no fue como que perdió la vida y después le hicieron esto, no. Mientras estaba viva, le hacían este tipo de tortura. Además, estaba tan apretado el garrote cuando lo encontraron que digamos que estaba encajado en el cuello, que de hecho ni se llegaba a ver de tan apretado y tan encajado que estaba. Cuando se lo quitaron, obviamente tenía la marca del garrote en el cuello hundida, pues. Entonces sí era sí la estaban torturando muy fuerte. Además, todo mundo pensó, o por lo menos los detectives pensaron, que esto que les estoy contando era con lo que le habían quitado la vida. Pero cuando la llevaron a la mesa forense, descubrieron algo, que en el cráneo tenía un golpe muy fuerte. Le hicieron una fisura de 20 centímetros que hasta el cráneo se hundió del golpe que le dieron. Además,
había algunas armas en la escena del crimen la cual pudieron haber utilizado para esto. Lo primero era un bate de béisbol de los Ramsey. Después se encontró una linterna en la cocina, pero no era de nadie. Además, a pesar de que se habían encontrado estos objetos, no hay evidencia suficiente para decir con esto se lo hicieron. Sabíamos que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, pero no sabemos con qué se lo hicieron, porque no había suficiente evidencia o pruebas. Además, no se sabe cuál de los dos, o sea, si el garrote o el golpe fue primero. No sabemos si primero la golpearon y después le hicieron el garrote, o al revés, si primero estaban haciendo el garrote y después le dieron el golpe. No sabemos, o por lo menos la autopsia no pudo descifrar eso. También, y esto es algo otra vez muy fuerte, encontraron fibras de las cerdas del pincel en su órgano reproductor. Lo cual quiere decir que fue agredida con el mango del pincel. Ahí. Sí. En la vagina. Lo que nos hace suponer, o bueno, no suponer, sino lo que nos hace destacar o reconocer que fue una tortura bastante fuerte. Por todas las cosas que le hicieron. Ahora, el principal sospechoso es el padre. ¿Por qué? Porque según cuentan que después de la desaparición, él estaba revisando el correo tranquilamente. Eso dicen. Pero sin embargo, cuando él lo entrevistan y le preguntan esto, él dice que estaba revisando a ver si llegaba un mensaje del secuestrador, del correo. Además, cuando le sugirieron revisar la casa para ver algo inusual, fue directamente, como ya lo habíamos dicho, a la habitación donde le encontraron exactamente. Y él dice, cuando lo interrogan, él dice que es la manera más fácil de entrar a la casa, por lo que ya te había contado, que él entró el verano pasado. Entonces cuando le dicen, ¿y por qué fuiste directamente a la habitación? Porque él dice que sí, es la manera más fácil de entrar a la casa, por eso quiso empezar por ahí. Pero de todos modos es algo muy raro. Sí. Un día, en la casa, reciben una llamada. Contestan unos amigos, porque en la casa pues había evidentemente, además de policías, detectives y todo, había familiares y amigos de la familia que estaban ahí pues por dar apoyo, por servir de algo o lo que sea. Entonces, mientras ellos estaban ahí, los amigos contestan la llamada. Cuando contestan, le dicen a John, es para ti la llamada. ¿Quién le marcó? Uno de los empleados de John. Y su empleado le dijo que buscara prácticamente al mejor abogado que podía, porque en su empresa todo mundo lo estaba culpando de la muerte de su hija. Y lo extraño fue que él sí contrató abogados. O sea, si tú estás de acuerdo o consciente que no hiciste nada, ¿por qué contratarías abogados? Y el padre sí contrató abogados, lo cual, repito, es extraño. Hay un detective, Steve Thomas, que hay que tenerlo en cuenta, porque fue el detective que estuvo a cargo de la investigación del caso de JonBenet. Era muy buen policía, era muy dedicado, pero él estaba en narcóticos, o sea, no tenía tanta experiencia en desapariciones, sino en otras cosas. Pero de todos modos, él, fue el que pusieron a cargo en el caso de JonBenet. Además, la familia Ramsey, ella solita como que se sintió como, o más bien se hizo notar o se hizo del delito, como dicen, muy sospechosa, cuando a un reportero se le ocurrió decir que al frente de su casa estaba nevando. Era Navidad, evidentemente pues hay nieve. Y al frente de su casa había nieve, pero no había huellas. Lo cual quiere decir que si alguien hubiera entrado de fuera de la casa, habría huellas en la nieve. Deja rastro.
y no había huellas. Y en la parte de atrás de la casa no había nieve, evidentemente, pero lo más interesante fue eso, que dijeron, si se trata de un intruso que viene obviamente de fuera, Sí, claro. porque en la nieve no hay huellas. Lo que nos hace pensar que el culpable ya estaba dentro de la casa. Okay. Teóricamente después se tuvo la teoría de John Benet también fue realmente, pero meses antes del homicidio. O sea, la niña ya sufría de maltratos. ¿Por qué? Porque recuerdan que les platiqué que la madre era como reina de belleza y le gustaba, bueno, fue parte de modelaje y todo eso. Certámenes y todo. Ajá. A la niña también la metían en concursos de belleza, pero la vestían de una manera muy provocativa. Vulgar. Ajá, para una niña de su edad. Sí. Entonces esto provocó que muchos hombres pues les llamara la atención, a pesar de que era una niña de 6 años. La vestían de tal forma que pues no era la adecuada para una niña de su edad, y sobre todo pues que causaba cierta provocación por la manera en que vestía, porque la maquillaban mucho. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque se encontraron fotografías muy sexualizadas en el escritorio del padre. Además, esto también obviamente hizo que el padre se viera como más culpable. Pero él dijo, o sea, bueno, yo tengo esas fotos ahí porque eran las que le tomaban a mi hija, porque de hecho salía en revistas, salía en tabloides de periódicos, etcétera. Entonces no era algo tan raro. Además, esta teoría de que la niña fue previamente pues agredida por su padre de esta manera, como les comentaba. Entrevistaron también al pediatra de la niña y el pediatra descartó esta teoría rápidamente. Él obviamente la revisaba y todo, y sus chequeos, etcétera, y él dijo, yo ahora sí que confirmo que esta teoría no es cierta. Lo cual le podemos creer, porque hasta él mismo dijo, ¿por qué mentiría si puedo perder hasta mi licencia de médico? Sí. Porque está dando declaraciones que evidentemente no son ciertas. Entonces él dijo que no era cierto esto y que lo podía confirmar. Además hay una entrevista grabada de los padres que, si ustedes la ven, y pasa lo mismo con Paulette, etcétera, yo la verdad veo que los padres están como muy tranquilos, como que hasta les molesta. Bueno, yo sé que evidentemente si no es cierto pues molesta, pero se molestan de una manera muy extraña cuando les preguntan esto. O sea, todavía ni acaban la pregunta y no es cierto. O sea, de verdad es una estupidez lo que están diciendo y no sé qué. Pero bueno, vamos a creer que esta teoría es cierta porque el pediatra de la niña dijo que sí, evidentemente pues no era cierto. Además, no solamente el padre era sospechoso, sino también la madre. ¿Por qué? También por un momento se dijo que el evento lo había cometido su madre, ya que según algunos reportes mencionan que ella esa mañana, o por lo menos es en esa fecha, digamos, ella perdió el control y se enojó muchísimo con John Benet porque ella se orinaba en la cama. Entonces dicen que en un ataque de desesperación y de ira más bien, se enojó tanto la madre que pues la agarró, la golpeó y pues le quitó la vida. De ahí viene el golpe que tenía en la cabeza. Esa es una teoría. Además, también dicen que la llevó al baño y que ahí le quitó la vida. Y que ella, para camuflajear la escena, la llevó al sótano, partió el pincel que era de ella, de la madre, y hizo todo este tipo, bueno, la escena que encontraron, ¿no? Que era un poquito factible hasta cierto punto. Además, a ver, esto se menciona de la madre, aunque hay evidencia que puede resultar que no sea cierto. Primero que nada, la madre, si recuerdan lo del cáncer de ovario, sí, ella decía que su motivación eran sus hijos, o sea, les tenía mucho cariño, los amaba a sus hijos. Entonces podemos pensar
que esto es una buena excusa o razón para decir esto no fue cierto. Sí, para descartar el hecho de que la mamá tuvo... Y fue la que causó eso. Ajá, aparte ella estaba tan feliz de haber superado esta pues terrible enfermedad que ella decía, es que no es posible que esto, o sea, que me estén culpando a mí. Además, algo muy importante, también la autopsia reveló que en el cuerpo de la niña había unas marcas en la cara y en la espalda. Estas marcas eran como 2 puntitos. Okay. Estaban a la misma distancia. Las dos, tanto la de la cara como la de la espalda. Okay. Estaban a la misma distancia. Además, los puntitos, por decirlo de alguna manera, tenían una ligera forma cuadrada o rectangular. Lo cual, después de las investigaciones y de la autopsia, se llegó a la conclusión de que eso lo hicieron con un taser. ¿Sabes qué es un taser? No. Son de esos aparatitos de toques que Okay. los ponen, sí. Y pues da toques, pues lo electrocutan e inmovilizan a una persona. Y te dejan no, muerto no, pero inmóvil. No, marca. Ah, sí, sí, porque te queman la piel. Okay. Entonces, pues tenía marcas tanto en el cuello como en la espalda. Y esto se llegó a confirmar primero, obviamente por las marcas, pero segundo, porque la policía mencionó que era la forma más rápida y silenciosa, sobre todo, de inmovilizar a John Benet. Porque obviamente pues no hace ruido. Sí. Y sobre todo pues es una forma instantánea, sí, rápida, o sea, pum, y por lo que podemos ver, pues le dieron 2 veces, en la cabeza, bueno, en el cuello y en la espalda. Además, ahí te va. Algo que confirma la teoría del taser, primero, es que hay una fotografía tomada de la escena del crimen de la cama de la pequeña. Y si nos podemos observar bien la fotografía, porque una fotografía puede revelar muchas cosas. Habla mucho. Ajá. Si nos ponemos a observarla, podemos notar que la niña no se bajó de la cama, sino alguien la agarró. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras de la cama, arrugas la colcha se o estira, la sábana sí. Se estira cuando tú te paras de la cama. Y más una niña de 6 años, sí, que pues se arrastra de la cama y hasta se arrastra para bajarse. Sí, mueve más. Ajá, mueve más. Y la fotografía nos revela que la jalaron y se la llevaron. O sea, cargada. Entonces esa fotografía nos revela eso, perdón. Ahora, segunda cosa, que apoya la teoría de que la madre no fue. Porque si recuerdas, algunos reportes decían que la cama estaba mojada porque se hizo pipí. Sí. Y en la fotografía no se ve la cama mojada. Entonces la niña no se orinó, pero sí se la llevaron cargada. Posiblemente la inmovilizaron con el taser y la niña pues ya inmóvil o inconsciente, la cargaron y se la llevaron. Además, también se decía que su madre había cambiado las sábanas. Por eso decían que estaban como, bueno, aparte de secas, evidentemente que se había hecho pipí, estaban secas. Y por eso decían que la madre se creía que había cambiado las sábanas como para ocultar esa escena del crimen. Pero después se pudo garantizar por medio de muestras y de evidencia que en las sábanas había fibras y cabellos de la niña. Si hubieran sido sábanas limpias, no hubieran encontrado este tipo de evidencia. Lo que quiere decir que pues que que las sábanas ya estaban usadas y tenían mucho tiempo de uso. Además, otra cosa que encontraron en la escena del crimen fue una cuerda, una soga. Sí. Y la verdad es que nadie de la familia la pudo identificar. O sea, dijeron, nosotros no tenemos una soga, no sabemos de quién es. También posiblemente sea del intruso. Ahora, en la casa de los Ramsey, para poder acceder a la habitación donde fue encontrada, en la parte de arriba de la superficie, como comentaba, hay una rejilla, que era la que te comentaba que tenías que abrir, sí, para poder meterte y acceder a las ventanas del sótano. Ahora, otro punto muy importante de esta rejilla, hay una fotografía, la cual pues obviamente se ve la rejilla donde posiblemente entró el intruso. Esta teoría apoya que los padres no fueron. Te voy a decir por qué. Si los padres hubieran sido
esa rejilla no se hubiera levantado, porque nadie entró a la casa. Okay. Porque obviamente los padres ya estaban adentro. Sí, lo hacen por el acceso interno de la casa. Exacto. Entonces, hay una fotografía que se ve la reja y hay como hierba o naturaleza crecida en la hierba. Okay. Pero si tú observas bien la fotografía, te puedes dar cuenta que la naturaleza, entre palabras simples y para la gente que nos está escuchando, está aplastada por la reja, lo cual nos indica que la reja sí fue abierta. ¿Por qué? Porque si la reja no hubiera sido abierta, la naturaleza o la hierba estaría enredada entre la rejilla o se metería a través de la rejilla. Entonces, quiere decir que alguien sí abrió la reja, porque tú la abres y al momento de que la cierras, aplasta la hierba. Y en la fotografía se puede ver claramente que sí estaba aplastada. Entonces, digamos que ayuda a la teoría de que los padres no fueron. ¿Okay? Además, en la ropa interior de la pequeña se pudo encontrar líquido vital. Uh-huh. Obviamente de cuando fue, pues, sí, agredida, torturada, ¿no? Pero además se encontraron muestras de ADN desconocido. Además del líquido de la niña, sí, también había muestras y líquido de otra persona, de alguien desconocido, de alguien externo. Entonces, ¿te acuerdas tú del caso que trajimos también aquí en el podcast de la mujer sin rostro? Sí. Ok. Para los que no lo vieron, bueno, se los cuento muy rápido y si es spoiler, pero a todos les recomiendo que lo vayan a ver porque es una historia muy buena, la verdad. Es un caso en el cual cada escena del crimen, pero en diferentes países, tenía el mismo rastro de ADN. Entonces la policía decía, ¿cómo es posible que el culpable se esté moviendo de país en país o por lo menos de ciudad en ciudad de una manera tan rápida? Sí. Entonces decían, esto no es posible. Además, duró años este evento, sí, en el cual seguían encontrando el mismo rastro de ADN. Entonces la policía no se podía explicar por qué había el ADN en diferentes escenas del crimen. Y resulta de que el ADN que encontraban estaba impregnado en los hisopos o cotonetes, como le decimos, que utilizaban para tomar las muestras. Las evidencias, sí. ¿Por qué? Porque el ADN estaba impregnado, pero era el ADN de una chica de la fábrica donde fabricaban los hisopos. O sea, iban contaminados ya. Iban contaminados de fábrica. La verdad es una historia muy buena, les recomiendo que la vayan a ver. Entonces, aquí pasó algo similar. Llegó a tal punto que hacían análisis de ADN, de hecho, analizaron evidentemente el de los papá y mamá, y no había coincidencias con el de ADN que encontraron. Y llegaron hasta tal punto que fueron hasta China, donde estaba la fábrica de la ropa interior, y le tomaron muestras de ADN a cada uno de los empleados para ver si coincidía. Sí. Dijeron, bueno, si es de alguien de aquí, pues ya sabemos pues que es de aquí. Sí. O sea, hasta tal punto llegó la investigación. Pero resulta de que ninguno de los empleados coincidió el ADN con el que encontraron ahí. Entonces todavía no sabemos de quién es ese ADN. Pero imagínate, llegó hasta tal punto de esta investigación. Aquí la prensa, obviamente la gente, la sociedad, ellos estaban prácticamente 100% seguros de que los culpables fueron sus propios padres. Porque pues era muy evidente y había hasta cierto punto evidencia que dijeron, bueno, sí, son los padres. ¿Qué fue lo que pasó? Se organizó un juicio para determinar quién era el culpable. A este juicio se le nombró el Gran Jurado. Ahora, en un juicio normal, como tú a lo mejor sabes, hay el culpable, digamos, o el acusado, y la defensa, ¿ok? Bueno, más bien, el que... Sí, ¿no? La defensa, pues, y quien demanda. Y quien demanda, exactamente, perdón. Quien demanda y la defensa. En este caso, en el Gran Jurado, como le llamaron, no había defensa. Porque prácticamente, pues, ¿a quién defiendes? Sí.
Entonces únicamente se organizó ese juicio, que de hecho tardaron varios meses en organizarlo y pedir permiso para que se pudiera hacer, para poder descifrar de quién era, o más bien quién era el culpable. Se presentaron las pruebas de todo lo que de los meses o años que se llevaba investigando esto, para poder decidir quién era realmente el culpable. Y desgraciadamente, o bueno, no desgraciadamente, no sé cómo lo quieran ver, pero una vez que terminó el gran jurado el juicio, salen a dar el veredicto final ante la prensa y dicen: no tenemos pruebas ni evidencia suficiente para determinar que los padres sean los culpables. Por lo tanto, le quitan los cargos a los padres y son totalmente inocentes. Mucha gente entró en ira, mucha gente levantó la voz y dijo: no es posible que los dejen libres porque ellos fueron. Pero como lo hemos visto, por ejemplo, en el de Maricela Escobedo, que si no hay evidencia factible de que él fue o de que ellos sean, son inocentes. Aunque tú creas y pienses de que ellos son, ¿cómo lo compruebas? Sí. Necesitamos pruebas. A veces está bien cuando se trata de gente inocente, pero a veces está muy mal, como el caso de Maricela Escobedo, sí, que evidentemente fue él, pero no había pruebas. ¿Cómo lo encarcelas? Entonces, pues se determinó que los padres no habían sido culpables. Y después se pusieron otras teorías. De hecho, se tenían hasta 3 sospechosos. Uno de ellos era fotógrafo de JonBenét mientras estaba en los concursos de belleza. Había un fotógrafo y había otras 2 personas que se tenían como culpables. Pero otra vez, la evidencia decía: no puedo culparlo porque simplemente no hay pruebas de que lo haya hecho. Se tenían como sospechosos, pero no como culpables en sí. Y aquí vamos a entrar a un punto, digamos que interesante. Alguien anónimo, después de 5 años de que ocurrió esto, alguien anónimo le mandó un correo, o le llegó un correo a un investigador. Y el que lo mandó se hacía llamar Daxis. Okay. Y presuntamente, sin revelar su identidad ni datos, y obviamente nada que lo pudiera más bien encontrar o dar con el culpable, él dijo en los correos que él había sido el culpable del asesinato de JonBenét. Okay, de lo que le pasó. Okay. De lo que le pasó. Le llegan los correos a este investigador de alguien llamado Daxis, y él dijo: yo fui. No te voy a revelar obviamente quién soy, ni mis datos, ni nada. Solamente lo quiero sacar, lo quiero expresar. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de JonBenét. Enamorado. ¿Escucharon bien? Okay. Estaba enamorado de una niña de 6 años. Además, ahora el investigador dijo: a ver, ok, lo que tú me estás contando, eso ya lo contó la policía, o sea, eso ya es público. ¿Cómo sé que no me estás engañando? ¿Cómo sé que es verdad lo que me estás diciendo? Y entonces él le dijo: pregúntale al padre de JonBenét, sí, que cuál era el apodo que le decía su abuela a JonBenét. Era un apodo, era un cariño, como le decía, de cariño, que nadie sabía más que personas cercanas a ella. Y le dijo, o sea, te voy a decir la palabra, sí, para que pues obviamente lo compruebes. Él dijo que su abuela a JonBenét le decía Neddy. Okay. Entonces el investigador se pone en contacto con el padre y le dice: oiga, ¿cuál es el apodo? O el apodo que su abuela, o sea, la madre del padre, le decía a JonBenét. Y él le dice Neddy. Coincidían los nombres. Por lo tanto, el sospechoso, o Daxis, sabía algo que no todos saben. Entonces es probable que sí sea el sospechoso. Duraron hablando hasta años, por correo, obviamente, te digo, sin revelar nada. Y hasta en un punto, Daxis le dijo al investigador que él personalmente quería disculparse con Patsy, con la madre, por quitarle la vida a su hija.
Además, él le decía, porque punto importante aquí, a los 8 años de cuando su madre la libró del cáncer, a los 8 años le volvió. Y aquí fue cuando esta enfermedad acabó con la vida de Patsy. Ahora sí. De hecho, su esposo decía que el doctor le dijo como de, o sea, no vale la pena que ya continuemos con los tratamientos, porque la verdad solo va a sufrir y no tiene caso. Entonces, el cáncer de ovario llegó hasta el cerebro de Patsy, hizo metástasis, y ella hasta entró en una especie de demencia. Entonces el padre, decidió ya no continuar con los tratamientos, y evidentemente Patsy perdió la vida a causa de esta enfermedad. Y hasta Daxis le decía al investigador, nos tenemos que ver antes de que Patsy pierda la vida. ¿Para qué? Ahorita les voy a decir por qué. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Y para empezar a concluir este increíble caso de JonBenét, seguimos con Daxis, esta persona anónima que le mandó correos a Michael, que era el nombre del investigador que duró años tratando por correo con él. Ahora, se logró una cierta confianza entre Michael y Daxis. Porque obviamente Michael dijo, mejor bajo la guardia, ahorita no voy a avisar a nadie, porque si aviso es probable que no llegue a ningún lado. Mejor me espero, pues a que me dé más información o algo, ¿no? Y te digo, esto duró años. Ahora, Daxis en algún punto le dijo a Michael, ¿quieres escuchar mi voz? Y evidentemente, Michael dijo, sí, claro, la quiero escuchar. Y en total se grabaron 11 horas de conversación entre Daxis y Michael. Además, él en la llamada que se quedó grabada, Daxis confesó literalmente que él le quitó la vida a JonBenét. Hasta describió cómo lo hizo. No les voy a dar tantas explicaciones, pero él dijo que él jalaba el garrote, evidentemente pues la asfixiaba, hasta tal punto en el que se dormía. Y cuando se dormía, quitaba presión, la niña despertaba y lo volvía a hacer. Y él mencionó que para él, era tan excitante esto que lo hacía o lo hizo varias veces. Ajá. Y ahí fue, de hecho, es muy fuerte la llamada porque hasta él dice que estaba muy cerca de su miembro y que no se pudo resistir. Entonces, él menciona que mientras ella se convulsionaba por la falta de aire, él se excitaba más y más y más, hasta el tal punto que se le pasó la mano y pues le quitó la vida. Y él dice que cuando esto pasó, cuando él notó que ya no despertó y que ya estaba sin vida, dice que él intentó salir rápidamente por la ventana, abrió la reja y se fue. Y hasta él menciona que cuando iba en el camino hacia no sé dónde, en el camino iba llorando. De hecho, hasta él dice, cuando llegué a casa, llegué llorando. ¿Por qué? Y él así lo dice textualmente, porque le quité la vida a mi niña. Y repito, él estaba enamorado de JonBenét. Él dice que la veía por televisión cuando salía en los concursos de belleza y todo, y pues se enamoró de ella. Entonces posiblemente ya tengamos un culpable. Ya hasta lo confesó. Pero el problema es que no sabemos quién es. Después, en una ocasión, después de llamadas, correos, etc., Daxis le dijo a Michael
que si le podía escanear la última fotografía con vida de JonBenet. Entonces Michael se asesoró y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor dile que le mandas la original, o sea, la física, porque si se la mandas por internet no sabemos, o sea, no llegamos a nada. Ujú. Mejor dile que le envías la original para saber a dónde se la vas a mandar. Sí. Evidentemente, este hombre no dio la dirección de su casa, de su hogar, pero él dio una dirección de un buzón de UPS, esta empresa que se dedica pues a los envíos, Sí. en Bangkok, en Tailandia. Ah, caray. O sea, muy lejos. Además, como repito que ya tenían cierta confianza, Michael, bueno, más bien Daxis le contaba a Michael que se había comprado una nueva bicicleta porque ibas a la escuela a dar clases. Entonces, sumado a esto, más la dirección que dio de la fotografía, se pudo concluir que, o sea, que ya sabían el nombre de la persona que estaba haciendo esto. Y de hecho, esa persona era maestro de una escuela en Tailandia. Ahora, ustedes se preguntarán por qué en Tailandia si esto pasó en Estados Unidos. Sí. O sea, ¿por qué está tan lejos o por qué esta persona está allá? Bueno. Él dice que en Estados Unidos también, en Virginia, era maestro también ahí. Pero él así lo dijo, me encantan las niñas. Entonces, obviamente, fue acusado de Ah, ok. abu, ¿no? Sí. Bueno, no tanto eso, sino que de como de... de acoso. Entonces, pues, le pusieron demandas y todo, y él se fugó o se fue a Tailandia a vivir ahí. Y ahí la historia se volvió a repetir. En la escuela dicen que sentaba a las niñas en sus piernas y que, pues, etcétera, ¿no? Ahora, por fin se dio con el nombre o con la... O sea, con el... Bueno, entre comillas, el culpable. Y este hombre se llamaba John Mark Carr. La policía tailandesa lo interceptó en la escuela y lo capturaron. Por fin se pudo dar con el culpable y ya tiene nombre, apellido y sabemos dónde está. Y durante el interrogatorio de John Mark Carr, le preguntaron que cómo lo hizo. O sea, si ya estaba adentro o prácticamente qué hizo, cómo lo hizo. Y ahí te va. En Navidad, el 25 de diciembre del 96, Sí. la familia sale a comer o a cenar a casa de unos amigos. Dice John que él llegó y que la casa estaba sola y que la manera más fácil de entrar era el sótano. Él dice que abrió la rejilla, se metió y se quedó escondido hasta que la familia regresó. Es por eso que en la nieve no había huellas. Porque pues se volvió a... Porque era de día, Sí. ahí ¿cómo le llaman? El deshielo, ¿no? El deshielo. Y no había huellas. En la noche volvió a nevar Se tapa. y se tapa o simplemente se llena de más nieve y ya no... Por eso no había Sí. huellas, porque él ya estaba Ya adentro. estaba ahí. Él dice que entró a la casa aproximadamente a las 5 p.m. y que la familia regresó entre las 9 y las 10 p.m. Él dice que subió, inmovilizó a JonBenet con el taser y en el sótano le hizo todo lo que ya contamos. O sea, fue hasta la habitación. Fue a su habitación, la inmovilizó y ya se la llevó al sótano e hizo lo que ya comentamos. Entonces, posiblemente sí tenemos un culpable. El problema aquí es que le hicieron muestras de ADN a John Mark Carr. Y las muestras dieron un 0% de compatibilidad con las muestras que había en la ropa interior de JonBenet. Por lo tanto, ¿qué crees? Pues no había pruebas como para culparlo. Es inocente. A pesar de todo lo que él confesó. Liberaron a John Mark Carr. Sin embargo, se tenía la creencia
después de todo esto que les acabo de contar, se tenía la creencia de que la muestra de ADN tomada en la escena del crimen podría estar defectuosa, porque, como ya habíamos comentado, la policía cometió muchos errores y se contaminó la escena del crimen. Así que, posiblemente el ADN que tomaron era defectuoso, estaba contaminado de muchas cosas y por lo tanto no era compatible con nadie, porque no era un ADN puro, entre comillas. Además, si esto es cierto, lo que te acabo de decir, que se contaminó, si esto es verdad, alguna de las muestras de ADN de los 3 que te había comentado que eran sospechosos, más la del padre, más la de la madre, más la de John Marcar, hay que volverlas a tomar, hay que volverlas a hacer. ¿Por qué? Porque si llegamos a la conclusión de que la muestra de ADN que compararon con cada una de las personas está mal, entonces hay que tomar otra muestra y volver a poner sobre la mesa o las cartas sobre todos los sospechosos, porque ahora sí se puede dar con el culpable. En el 2023, el Buró de Investigación se reunió con la policía para pedirle que realizara nuevas pruebas de ADN. Sin embargo, la policía nunca hizo públicas los resultados de ADN y también se negó a dar entrevistas acerca de esto, lo cual es extraño porque no lo hicieron público y tampoco dieron entrevistas, entonces es algo raro. ¿Te acuerdas de Steve Thomas? Es el investigador que estaba a cargo del caso de JonBenét. Sí. Él escribió un libro en el cual literalmente acusaba a los padres de haberle quitado la vida a su hija. Los padres demandaron a Steve Thomas por calumnia y difamación, porque ni siquiera, o sea, cuando él sacó el libro apenas estaba, o bueno, tenía muy poco de haber iniciado la investigación, y él dijo desde un principio, ellos fueron, sacó un libro y los acusó literalmente de ellos fueron. Como repito, la familia lo demandó por calumnia y difamación por $80 millones. Al final, los padres ganan la demanda y el investigador y el editor del libro tuvieron que pagar una suma que obviamente no fue revelada, pero me imagino que sí era una gran suma de dinero. Asimismo, también en el 2016, la cadena televisiva CBS sacó un documental en el cual decía que Bark, imagínate nada más esto, Bark, el hermano, era el culpable del asesinato de JonBenét. Sí, de su hermano. ¿Por qué? Porque ellos hasta trajeron actores infantiles y muestras y recreación, simulación, porque ellos comentaban que el hermano se había enojado mucho porque JonBenét le quitó fruta de un plato que él tenía. Entonces él se enojó, agarró la linterna y la golpeó. Y ellos en ese documental, o sea, también culpaban al hermano en el 2016. Entonces el hermano demandó por $750 millones a la cadena CBS también por difamación. Ganó la demanda y también le pagaron una cifra que tampoco fue revelada, pero supongo que también de varios millones de dólares. A un acuerdo. Y hasta hoy, fecha de mayo, cuando estamos grabando esto, mayo del 2025, el caso de JonBenét sigue sin ser resuelto. ¿Qué te pareció el caso? Allá casi 30 años del caso. Para el próximo año se cumplirían 30 años. Correcto. Del caso. Un caso bastante interesante. Me gusta mucho cómo nos traes estas historias de crimen, pero también que traen ese tipo de misterio, ¿no? De pistas, de evidencia, porque, bueno, al menos yo durante todos estos capítulos que nos has traído, pues yo siempre me pongo a imaginar, a recrear la escena y empezar a ver cada uno de esos detalles. Bueno, no sé si ya no se comentó nada respecto a los $118,000. O sea, si había ¿por qué se estaba pidiendo esa cantidad exactamente? Y sobre todo por la carta, porque bueno, ya vi que no tocaste sobre esa parte de la carta. Ajá. Si el maestro que estaba en Tailandia dijo algo de la carta, dijo algo de la cantidad, no sé ahí. Sí, mira, se me olvidó comentarlo aquí. Pero algo curioso de la cantidad de los $118,000 es que esa cantidad era la misma cantidad que el padre recibió como bono navideño de su trabajo. Ok.
ellos comentaban que era la misma cantidad, entonces se tenía como sospechoso a alguien dentro de la empresa del padre. Y número 2, cuando encontraron en la escena del crimen la nota, en la libreta de la cual arrancaron la hoja, como que hicieron o empezaron a hacer un borrador, porque decía señor y señora Ramsey, pero hasta ahí se quedó, como que dijo no, mejor no, y nomás le puso señor Ramsey. O sea, como que ya la iban a La pasar iba a de otra forma. escribir y dijo no, mejor no, y cambió de hoja y ahora sí escribió la nota que conocemos. Entonces, respecto a la cantidad, se cree eso, por eso se le atribuía al padre que él era el culpable. Pero repito, tras analizar las muestras de ADN, tras pues confirmar o bueno, más bien no tener evidencia suficiente, todas las personas que mencioné, padres, investigadores, la madre, el hermano y otros sospechosos, incluyendo el maestro de Tailandia, todos fueron pues inocentes a tal punto, porque nunca se tuvo la evidencia factible. Ahora, porque si ustedes se preguntaran, entonces ¿por qué el de Tailandia dijo todo eso? Sí. Ajá, porque él sí estaba enamorado de John Benet, pero nunca hizo, bueno, por lo menos oficialmente él nunca hizo eso. Simplemente se lo inventó. Ok. Sí, porque bueno, muchas veces también, y era lo que comentabas, que si no coincidía el ADN del maestro con el que encontraron en John, pues lo dejaron libre, que también, bueno, en cierto aspecto, pues también es como para no entorpecer más la investigación, claro, porque muchas veces buscan como que algún chivo expiatorio que hable, que diga, ¿sabes qué? Yo fui el culpable, pero es como para desviar la atención. O enciérrenlo a él y el culpable, pues yo me quedo acá afuera, ¿no? Pero sí está bastante curioso, pero al menos el hecho de que no haya o esté registrado algunas huellas alrededor de la casa, pues sí habla de que todo pasó dentro de... Pues dentro de la familia. Sí. Que bueno, después pues la madre falleció y pues nada más, pues me imagino que hoy en día pues sigue existiendo el papá y el hermano de John. Sí, de hecho hay una serie en Netflix de la cual también me apoyé para sacar información. Es una miniserie de 3 capítulos que la verdad es buenísima. Se muestra evidencia, se muestran imágenes, entrevistas, llamadas, y te la cuentan de una manera tan misteriosa como nos gusta escuchar la historia, que de verdad véanla, vale la pena mucho que la vean. Se llama Caso No Resuelto, el caso de John Benet Ramsey. De verdad véanlo, está en Netflix, y de verdad les digo, de ahí me apoyé para poder sacar cierta información. Pero repito, hasta hoy, 2025, el caso de John Benet Ramsey sigue sin resolver. ¿Tú tienes alguna idea de quién pudo haber sido? Mira, yo más o menos por lo que puedo pensar, es que mencionas que esa cantidad que estaban solicitando era exactamente el bono que le habían dado al papá. Entonces, probablemente de que haya sido un excompañero de trabajo del padre, porque también dices que en la escena se encontró un maletín, una maleta. Sí, pero que de esa ya no se habló mucho. Ok, o sea, pero era una maleta relacionada, por ejemplo, o sea, a una maleta de viaje o una maleta de... como un de trabajo, era no sé como cómo decirlo. Un portafolio. Ok, entonces sí se puede relacionar algo como de oficina. Entonces, para pedir exactamente esa cantidad. Ahora, en la carta, bueno, en la nota que dejaron también, yo noté que traían algo muy personal con esa familia, con el padre. Principalmente con el padre. Sí. Entonces, el hecho de mencionar de que no haya sido tan astuto como comentaba, o sea, que no fuera tan astuto como para tratar de engañarlos. Exacto. Que se creyera el listo. Eso, ¿no? Quiere decir que ya conocían un poco de la personalidad o mucho de la personalidad del papá. Entonces, yo creo que pasó o el culpable fue algún compañero de trabajo del papá de John Benet. Sí, fíjate que yo también creo esa teoría. Lo que, bueno, no estoy seguro porque no puedo asegurar nada, pero yo la verdad creo que los padres no fueron. O sea, ni el padre ni la madre, yo pienso que no fueron ellos. Pero sí, como tú dices, yo también creo esa teoría de que alguien se enteró de que el padre había recibido ese bono por Navidad
Y pues dijo, bueno, ya sé cuánto es, le voy a pedir esa cantidad, ¿no? Además, como te digo, esa llamada que recibieron en la casa que le dijo contrata abogados porque acá todo el mundo está diciendo que eres culpable. O también esa maleta como mencionas. Además, yo, por las fotos de la cama, de la rejilla que sí fue levantada, yo siento que sí fue alguien de afuera. Entonces posiblemente, como tú dices, le tenían envidia, bueno, no sé si envidia, pero coraje al papá. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle como un escarmiento, vamos a, pues simplemente a cometer esto, ¿no? Pero sí, creo que yo la verdad sí pienso que, pues que fueron algún empleado o algún... ¿De qué trabajaba el papá? Era gerente, jefe de graphics, de una empresa de informática, de servicios informáticos. De informática, ok. Entonces digo, posiblemente por ahí esté el culpable, pero repito, nunca se pudo confirmar. Wow, bastante interesante este caso, Sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con más certeza, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches.